¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Eduardo, por estar acá. Eduardo Silva es un amigo de La Razón y Extra, nos colabora con textos, pero nos colabora siempre en diálogos. Reitero mi agradecimiento, Eduardo, fuera de los horarios de trabajo, siempre está ahí dando consejos, es un amigo, de verdad, gracias, Eduardo. Bueno, antes de hablar de Barbies, yo le voy a invitar a que se compre La Razón el domingo. Vaya al clásico a apoyar al Strongest o al Bolívar, si usted es bolivarista, y cómprese La Razón. Además de la edición central, tenemos Escape, nuestra revista dominical con las desapariciones. Es el título del nuevo texto, del último texto de la escritora cruceña Mónica Heinrich, en una entrevista imperdible con nuestro colaborador Ricardo Bajo. Además, tenemos también en la revista Escape imágenes de Cristo crucificado que forman parte de la colección de arte sacro que se exhibe en la calle de las Brujas. Marco Fernández es la firma de esta nota, y la segunda entrega de Fernando Recomienda, que ha tenido su ciclo acá en el Piedra, Papel y Tinta y ahora tiene un ciclo en Escape esta semana con el restaurante de comida nacional Hasta la Vuelta. Si se compra tempranito, de repente se va a comer hasta la vuelta. Un balance de los vinos que se han lucido en el Wine Fest. Firma la nota Marisabel Villagómez. Todo esto en la revista Escape. Y si usted no puede vivir sin la política, lea El Animal Político. Hacemos una nueva entrega con las oposiciones. Hoy, este fin de semana, tenemos a Pablo Deza volviendo a escarbar en las oposiciones para sacar un mapa. Estos son nuestros principales suplementos. Y vaya al cine, se está estrenando Barbie, se está estrenando la película Oppenheimer, y hay una guerra, y por eso hemos invitado a Eduardo Silva, que además de ser colaborador, especialista en comunicación, en gestión de la reputación empresarial. De hecho, voy a comenzar antes de las Barbies preguntándole a qué se está dedicando Eduardo Silva, qué está haciendo en esta etapa de su vida laboral. Gracias, Claudia. Bueno, yo he trabajado ya hace 20 años en este negocio de la gestión de la comunicación y de la reputación. En su otra vida era periodista, ¿no, Eduardo? En mi otra vida fui periodista, trabajé como periodista más de alrededor de 15 años o 12 años. Jefe de redacción del semanario La Época. Estuve en La Época, estuve también acá en La Razón en 2 temporadas. Trabajé para Última Hora, trabajé para Hoy, trabajé para una agencia internacional de noticias, ANSA. Hasta que dijo, basta de periodismo, me voy a otra parte. Es un oficio maravilloso, muy lindo. Muy exigente también, ¿no? Muy sacrificado, muy necesario. Pero también llega un momento en que satura mucho, quita mucho tiempo con la familia, etcétera. Entonces decidí cambiar un poco el rumbo ya hace... No me lo recuerdes, Eduardo. Mucho tiempo. Muy y bien. Ahora estamos en el lado de la consultoría de comunicación y la gestión de reputación, ya como te digo, hace más o menos 20 años, ¿no? Sí, bastante experiencia. ¿Qué quiere decir? ¿Trabajas con empresas, con instituciones? ¿Cómo podemos definir? Este mundo de gestionar la reputación es una disciplina que se enfoca básicamente en un trabajo con empresas, organismos, empresarios, instituciones. Particularmente yo trabajo con ese abanico de sectores, ayudándoles a... Pueden ser empresas privadas, empresas públicas. La reputación es para todos, Así ¿no? Yo siempre digo, es el activo intangible más importante, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo, tiene una frase muy célebre que mucha gente la debe recordar y que dice: construir la reputación demora 20, 25 años, destruirla 5 minutos. Así es. ¿No? Entonces nosotros, a veces le digo a algunos clientes muy en broma, nosotros somos ese peleador callejero que necesitas cuando te están golpeando en una calle oscura a las 2 de la mañana, ¿no? Esa es más o menos una manera muy caricaturesca de describir el oficio que yo ejerzo, ¿no? Que es gestionar, cuidar y precautelar porque la reputación de empresas, personas, Exacto. instituciones... Eso, no solamente organizaciones, también personas, ¿no? Y hay personas que tienen interés en cuidar su reputación, empresarios, políticos, ¿no? Es una Exacto. parte de la comunicación que es no puede faltar, ¿no? Es un activo tremendamente importante porque al final, y esa es una pelea del día a día en lo que yo hago,
hacer entender que al final del día la reputación es ventas, ¿no? Es decir, una empresa de buena reputación es más querida, más aceptada y más reconocida en el mercado y por lo tanto eso también suma, ¿no? En el balance del mes. Eso significa ventas para las compañías, ¿no? No es tan difícil, no es tan fácil hacer entender esto, pero paulatinamente el mercado está comprendiendo este aspecto de la vida de la compañía. Y se integra como, otra vez lo digo, como una gran rama dentro del gran campo de la comunicación, ¿no? Y Exacto. cohabita con el periodismo porque en los medios de comunicación los contenidos son pues esa vitrina, ¿no es cierto?, cuyos efectos ustedes como especialistas controlan. Hoy estamos junto a Eduardo Silva para hablar de Barbie, para hablar de cine, porque hoy tenemos un texto que hemos publicado de Eduardo Silva que titula Comienza la Barbieheimer, que es una gran batalla. Entiendo que lo enfocas desde el marketing. Me gustaría que nos amplíes un poquito para invitar a leer también este texto, esta reflexión que te ha inspirado esta semana, Eduardo. A ver, ¿por dónde has ido? Bueno, a mí me gusta siempre estar atento un poco a las tendencias que reflejan los medios sobre determinados hechos en la realidad. Y no podía escaparme de escribir y me escocían las manos cuando vi esto, ¿no es cierto? Que en un mismo fin de semana se estaban estrenando dos grandes producciones y que en el Internet, en todo el mundo, se ha bautizado este encuentro como Barbieheimer, es decir, la película Barbie y la película Oppenheimer. ¿Y no hay casualidad, o sí? No, no hay casualidades porque no por nada han escogido la misma fecha de estreno. Por detrás hay una historia de berrinches del director de Oppenheimer que se peleó con el estudio Warner Brothers y se fue a trabajar con Universal buscando más espacios y más pantallas para proyectar. Entonces, cuando Barbie comenzó con una estrategia de marketing brutal, muy viral, entonces Oppenheimer, creo yo, la película de Oppenheimer, un poco que se colgó de eso, sumado al berrinche y al rencor del director, es decir, yo voy a estrenar ese mismo día y me voy a sumar a toda esta conversación que está generando la audiencia sobre esta película y voy a capitalizar para mí. Excelente. ¿No? Esta exposición de los opuestos, el yin y el yang, el polo positivo, el polo negativo, Totalmente. en fin, todo eso funciona. Y estábamos viendo, acá yo estoy mirando en nuestra pantalla, realmente esta imagen contrastada con la otra, ¿no? Barbie muy colorida, muy de muñeca rosada, ¿no? Muy producto Mattel, y esta otra propuesta con una imagen más seria, con un tema también opuesto, ¿no? Realmente son dos caras absolutamente opuestas. Eduardo, te cuento que ayer yo le decía a mi hijo, acompáñame a ver Barbie, yo quiero ir a ver, me llama la atención esto, y mi hijo me dice, no, yo quiero ver la otra, yo quiero ver Oppenheimer, porque mami, no, tu película de muñecas y no sé qué. Al final vamos a ir a ver las dos, pero esta pequeña escena en mi casa retrata eso que tú estás reflexionando. Antes, Eduardo, de entrar en mayor detalle, me gustaría que presentemos, más que Barbie, creo que Barbie se presenta por sí sola, pero me gustaría que hagamos una presentación de Oppenheimer, de la producción, y contrastarla luego con Barbie para entender esta reflexión que hoy propones en La Razón. Sí, bueno, Oppenheimer es una película de corte histórico y que se ha preocupado mucho en la precisión y en el detalle de los datos para contribuir a la comprensión de una etapa muy importante de la humanidad, que ha sido la creación de la bomba atómica, y a partir de ahí la historia de la humanidad ha cambiado. Y han elegido un actor muy reconocido, que mucha gente probablemente lo recuerda de esta serie que es Peaky Blinders, ¿no? De un mafioso muy violenta, londinense, ¿no? No la he visto, pero tengo esa referencia. Extremadamente violenta. Sí. Y lo han traído al elenco para darle justamente ese peso específico a la película, ¿no? Qué mejor manera de acercarse que con estos colores, ¿no? Para volver a esa etapa histórica, para acercarse de una manera más precisa, ¿no? Sí, y los códigos audiovisuales, el lenguaje de la imagen, los tonos, etcétera, son absolutamente contrapuestos
a lo que es Barbie, ¿no es cierto?, que es un festival del color. Entonces, esta dicotomía, esta oposición en todos los aspectos de las dos producciones es lo que ha generado la complementariedad de las dos. Comenzaste con las formas, Eduardo, ¿no es cierto? Los colores, por un lado, los tonos, ¿no? Oppenheimer es una película muy seria, muy precisa en esos tonos, en la historia y la temática que nos jala a un episodio no precisamente festivo. Y del otro lado tenemos mucho color, mucho rosado, mucho brilli, pero además el foco, el núcleo, es la ficción. ¿Qué ficción que el mundo de nuestras muñecas? ¿Cómo más lo presentarías? Sí, es la imaginación y la fantasía versus la realidad y la oscuridad de cierto episodio de la historia del mundo, ¿no? Entonces son cosas tan distintas entre sí que llama la atención que puedan estar juntas, exhibiéndose y presentándose. Lado a lado, ¿no? Lado a lado. Y lo interesante de este fenómeno es que demuestra una vez más el poder de la audiencia. Es decir, cuando desde el producto, desde una marca, generas algo que es altamente conversable, entonces realmente le has dado en el clavo. Y todos forman parte de esa conversación y la vuelven viral, con toda la autoridad que tiene el consumidor respecto de eso que está volviéndose conversable. Entonces todos nos hemos sumado a la conversación y hemos generado y hemos multiplicado enormemente lo que se habla de estas dos películas, y eso al marketing de las dos películas le ha sumado un montón. A mí se me ocurre que este mundo de Barbie que estamos mirando en ese esplendor rosado y en esa mezcla ficción, las muñecas hechas mujeres, ¿no? Creo que va a jalar muchísimo. Ayer acá en la redacción todo el mundo bromeaba, ¿no? Angie, mi compañera de trabajo, que es asistente acá, estaba con su chaqueta rosada y dijo, yo voy porque voy esta noche, y consiguió entrada, se fue a Barbie, y el colega le dice al otro, él también se va a ir a Barbie porque estaba con una camisa rosada también. No, yo también, yo saqué mi zapato y dije, yo también voy a ir al estreno de Barbie. Es decir, el mundo Barbie jala muchísimo, y yo no me voy a perder ninguna de las dos películas, pero tengo que admitirte, Eduardo, que voy a ir primero a Barbie porque hay un marketing que atrapa a más masas. ¿Estoy en lo justo? Sí, exactamente. Y la gente creo que no está esperando mucho cinematográficamente de la película, ¿no? Es más, se va a conformar con lo que puede ir a ver, pero va a poder llenar esa expectativa que se ha generado. Va a llenarse los ojos también, ¿no? En el mundo mercadotécnico se llama esto el hype, ¿no? Y se ha generado un gran hype, y el hype es generar un muy buen momento previo de atención y emoción. Y eso es lo que ha generado que la gente ahorita tenga una expectativa tremenda con respecto a estas dos películas, ¿no? Y como son tan distintas, entonces da para todos los gustos, ¿no? Entonces la pareja que a la mujer probablemente le guste más Barbie y al hombre le guste más la otra, pues van a poder tener para los dos, ¿no? Y termina la columna, les doy un adelanto, a tiempo de decirle que lea, cómprese el papel, entre a la digital, ahí tenemos la columna de Eduardo Silva, que termina diciendo, vayan preparando la billetera para comprar un combo doble de pipocas. O sea que Eduardo se va a las dos, ¿hay alguna que va a haber primero? ¿Cuál es la idea? Bueno, todavía eso está por verse, hay una negociación interna familiar por dentro, ¿no? Pero sí tenemos el ánimo de poder asistir a las dos. ¿Esto es volver al cine, Eduardo? Porque honestamente yo hace mucho tiempo que no piso el cine, porque con esto de las plataformas uno tiene ya en la tableta, en la tele, en el celular, uno tiene las películas. De pronto el cine ha quedado ahí en su precio, ¿no? Porque ir al cine tampoco es que sea barato, más las pipocas, más el no sé qué. Es que una familia de 4 personas fácilmente se puede gastar 400 bolivianos cuando uno suma la entrada, más la pipoca, más la gaseosa, más el radiotaxi. Es decir, y es todo un presupuesto ir al cine. Sí, y justamente este ejemplo de Barbieheimer es un revés al streaming, ¿no? Estamos muy acostumbrados al Netflix, al HBO, al cable, etcétera, bien cómodos en casa, sin gastar más que la mensualidad del servicio, pero esta es la excusa perfecta para poder
volver a la sala de cine y volver a vivir la experiencia de ir al cine, porque ir al cine es toda una experiencia, ¿no? No es lo mismo que quedarse en casa viendo una película. Y genera además un momento muy agradable de socialización en las personas, que venía un poquito tirada menos desde la pandemia, que nos hemos vuelto un poco más ermitaños, Totalmente. más cuidadosos. Pero ahora, de hecho, este fin de mes en Bolivia se acaban las restricciones sanitarias, pero ya vivíamos un poquito más libres hace algún tiempo. Es verdad. Y vamos a volver a asistir a un gran estreno doble, viviendo esa experiencia bonita que no tendríamos que dejar de vivirla dinero mediante nunca, ¿no? Uh-huh. Y cuando pasen estas dos películas, ¿se vaciarán las salas del cine? En realidad te estoy preguntando si estamos ante la lenta muerte del cine, ante la lenta muerte o no tan lenta del periódico, ante la muerte de los medios tradicionales. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que no. Yo creo que siempre va a haber espacio para una película en el cine, siempre va a haber espacio para un libro en el librero de las casas, porque son experiencias distintas, ¿no? Y la humanidad y el consumo, la gente siempre está buscando tener ese tipo de experiencias, ¿no? Y si nos centramos a todo lo que es el mundo digital, es una parte de las experiencias que uno puede tener. Y las otras dos no pueden quedar relegadas, y no van a quedar relegadas porque generan otro tipo de sensaciones en la mente de las personas, ¿no? El periódico escrito es documento, ¿no? Esto, una vez que está publicado para siempre. Lo que uno pone en las redes sociales o en internet se lo lleva el viento. Se queda ahí en algún servidor, ¿no? Pero ya no es visible, ya no circula más, una vez que uno quiere acudir de nuevo a esa fuente, es muy complicado acceder, etcétera. Entonces, el periódico siempre va a tener esa posibilidad. Uno va a una hemeroteca, busca la fecha y lo vas a tener ahí. El cine se va a quedar siempre en las memorias, en las listas de los premios, en los festivales, etcétera, y eso no va a morir, ¿no? Por eso también los festivales de Cannes, el Festival del Oscar, etcétera, todavía sobreviven y cada vez más son más polémicos, más conversados, porque son el cable a tierra, digamos, de esta gran experiencia del cine que se resiste a morir, a desaparecer. Del mundo rosado de Barbie voy a pasar a la vida real de los medios tradicionales, del periodismo, no solamente de los periódicos en sus versiones digitales, en sus otras extensiones, ¿no? Como el caso de La Razón y Extra, que tenemos papel, tenemos La Razón digital, estamos en redes, tenemos La Razón Plus, nos vamos metamorfizando. Los canales de televisión también tienen que entrar en otros formatos y los vemos en debates por fuera de la pantalla chica, en nuestra pantalla en celular o en nuestra tableta. Lo propio con la radio, no solamente están en la primera versión que hemos conocido de la radio, hoy entramos todos en este gran mundo digital y esta metamorfosis nos lleva a todos, periódico, radio, televisión, pero Eduardo, sabes bien que las ganancias no son las mismas, los públicos no son los mismos, la gente está bajando en gran parte de este bus tradicional de los medios de comunicación y todo se está mestizando, no se gana tanto, no se vende tanta publicidad, hay que reducir los equipos, hay que ahorrar. ¿Esto tiene que ver con una crisis del periodismo también? Yo creo que es un fenómeno de la tecnología que hay que verla como una herramienta más en las actividades que hacen las personas. Y por lo mismo también plantea una obligación de reinvención y de transformación de lo que hacemos cotidianamente. No creo que el periodismo esté en crisis, lo que está en crisis es la financiación del periodismo, ¿no? Esa manera que todos conocíamos de sobrevivir en el mercado, que era a través de la publicidad. En algunos otros mercados el modelo de negocios de vender contenidos está funcionando o está comenzando a funcionar, pero todavía no está llegando al nivel de ingresos que la publicidad tradicional generaba. Entonces ese es un desafío que no tiene una respuesta concreta ni una fórmula de éxito todavía bien probada y que se pueda expandir a todos los mercados. Cada mercado es
es muy distinto. En Bolivia, por ejemplo, hay todavía una baja penetración del e-commerce y del pago por tarjeta en sistemas digitales, lo cual también repercute en los ingresos que se puedan tener si uno vendiera el contenido, ¿no? Es un momento en el que nos obliga a todos a ser muy creativos y muy apegados también a la ética de lo que uno hace, porque la tecnología también te puede llevar por unos caminos diferentes, ¿no? Y hay una cosa que te olvidaste mencionar, y es la inteligencia artificial, Cierto. ¿no? Que viene a romper con todo. Cierto. Y a facilitarte las cosas. De hecho, y volviendo un poquito al tema del cine, no hace mucho hubo una huelga de escritores, de guionistas en Estados Unidos, justamente basados en este peligro o en esta amenaza que es la inteligencia artificial. Y mi criterio personal sobre eso es que con la inteligencia artificial vamos a vivir lo mismo que hemos vivido con la revolución industrial, con la irrupción de la fotografía o de la radio en su momento, y que todos pensaban que eran inventos de Satán, ¿no es cierto? Y que venían a acabar lo que veníamos, a destruir lo que veníamos de consumir. Yo creo que la inteligencia artificial lo que nos está dando es más tiempo. ¿Y qué es lo que hace la gente y la humanidad con tiempo? Es crear e inventar más, ¿no es cierto? Nos está ahorrando muchos pasos la inteligencia artificial, pero nos está dando mucho más tiempo para hacer más cosas. Sí. Entonces yo creo que no es una amenaza, más bien es un gran privilegio estar viviendo estos tiempos para poder realmente aprovecharlos y generar una productividad mayor. De hecho, hace poco tiempo tenía una charla con mis hijos y yo les decía, ustedes no están viviendo hoy las grandes transformaciones. Son adolescentes de 17 y 18 años. Y yo un poquito en broma les decía, yo he vivido la época en la que no habían computadoras. Después vinieron las computadoras, no había internet, llegó el internet, no habían teléfonos celulares, llegaron los celulares. Yo me ufanaba de todo eso y les decía, ustedes qué gran transformación van a vivir hoy. Y me dicen, la inteligencia artificial. Yo ahí me quedé en silencio y dije, realmente, y probablemente esa sea una gran revolución, que felizmente también la voy a vivir yo y ustedes también, que son nativos digitales y han nacido cuando toda esta transformación del mundo en tecnológico ya se ha dado, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad y una herramienta más que nos va a dar mucho tiempo libre a los humanos para seguir creando. Hemos organizado, por supuesto, con la razón extra, pero esencialmente con la organización de Eduardo, con el trabajo de Eduardo, estos webinars también sobre medios de comunicación, sobre periodismo, y ahí dialogábamos con colegas en esta idea de esta evolución, de esta transformación. Y yo insisto, Eduardo, en que en efecto la imprenta causó una gran revolución. Si no, pregúntales a los curas, a la Iglesia Católica en ese momento lo que significó tener una imprenta, y pensábamos que era la gran revolución, y llegó la radio, y la radio apareció como una gran amenaza para el mundo impreso, y sobrevivieron ambos, y después la televisión, y ahí temblaron todos, pero al final mundo impreso, mundo radial, mundo televisivo, encontraron sus propios campos y sobrevivieron. Pero cuando llegó el mundo digital, ahí sí tuvimos que transformarnos, creo yo, de una manera más radical. Contando este otro momento de la inteligencia artificial, creo que estamos viviendo realmente una turbulencia de la que espero salgamos vivos con creatividad, espero que podamos aprovechar las puertas que quedan abiertas, pero no es tan evidente, no es tan fácil a quienes estamos transitando desde aquellos otros mundos, aquellos momentos en los que no había internet, ¿no? Creo que este sí es un gran cambio, ¿no? Es un gran cambio que plantea muchísimos desafíos, y hay un desafío que probablemente no se puede engarzar bien en la conversación que estamos teniendo ahora, pero creo que es oportuno comenzar a conversar sobre eso, y es el desafío normativo y legal que trae todo esto, ¿no?
En Bolivia tenemos la ley de imprenta que va a tener más o menos Sí. 100 años. Siempre por detrás, ¿no? Y que se creó incluso antes de que existiera la radio, ¿no? Y esa es la norma para el periodismo, ¿no? Yo creo que hay que ser valientes y encarar el debate de si necesitamos o no necesitamos y qué tipo de norma necesitamos para encarar estos tiempos. De ¿no? hecho, podemos plantearlo en una mesa de especialistas. Te invito, eres el primer invitado, Muchas gracias. Eduardo, lo podemos hacer en un próximo programa.